Seguimos en Aires de Sábado, estamos hablando en esta ocasión con Natalia Andrea Badgen, para ser más exactos, quien es actriz, es directora, es dramaturga y nos gusta toda la actuación como expresión, ¿no? Pero si hay una expresión que se necesita hablar y darle más rosca, me parece que es lo que está sucediendo con esta revolución de las mujeres que se está dando, ¿no? Así que muy buen día y gracias por hablar con Aires de Sábado. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad es eso. Tratamos de que en este programa se trate de esta revolución que se está dando con las mujeres. A veces los varones nos cuesta muchísimo, porque tenemos cantidades de privilegios que aunque uno va estudiando no se los puede sacar encima, cuesta mucho, pero por eso es que tratamos de aprender hablando con ustedes. Yo tengo una hija también adolescente y voy aprendiendo de mi hija. Quería preguntarte las tareas que están haciendo desde el colectivo de mujeres. Hay mucho por hablar. Quizás son muchos los varones que conocimos el actuar a través de lo que pasó con Telma Fardín, lamentablemente, y a partir de eso nos sensibilizamos bastante, ¿no? Sí, total. Bueno, esta semana justo es una semana especial porque el 28 de mayo es el Día por la Salud Integral de las Mujeres, así que más que pertinente justamente esta nota. Bien. Y también se viene el 3 de junio, y creo que todos, de alguna manera, el 3 de junio es el aniversario del Ni Una Menos, Sí. cuando en 2015 empezamos a organizarnos, en realidad algunas ya veníamos organizándonos, pero digo, se volvió algo masivo el reclamo por el caso de Lucía. No sé si se acuerdan que es un caso de una chica que habían asesinado y demás, y que fue como la llama que hizo explotar toda la bronca de la población entera, ¿no? Como bien vos decías, tanto de mujeres, diversidades, varones también, porque por supuesto que en la situación de violencia, si bien, como vos bien decías, hay privilegios que muchas veces los varones tienen, hay toda una situación que es social y que creo que nos involucra a todos, y tiene que ver también con una responsabilidad no más de índole política, del Estado, de la justicia, que creo que de alguna manera el movimiento empezó a reclamar desde ese Ni Una Menos, ayer Ni Una Menos del 2015, y que todos los años seguimos reclamando cuando decimos ni una mujer menos por femicidios, por abortos clandestinos, por transfemicidios también, que hay muchísimos, por crímenes de odio contra las diversidades y demás. Así que bueno, me parece más que pertinente justamente empezar a hablar de eso. La revolución de las mujeres como que empieza en Argentina y se traslada al mundo, ¿no? Si bien las injusticias están en todo el mundo hace décadas y cientos de años, hay muchos países donde todavía hay demasiadas injusticias que acá podríamos decir que ya las salvamos, ¿no? ¿Es así? ¿Nace en Argentina como esta especie de revolución y se va trasladando al mundo? En realidad, bueno, la lucha del movimiento de mujeres y diversidades tenemos antepasadas Sí. de todo el siglo XX, ¿no? Sí. Las mujeres anarquistas de principio del siglo. Justo nosotros estamos en un país en el cual las mujeres obreras de principio del siglo, las mujeres feministas, las sufragistas, tuvimos todo un proceso de mujeres que dieron sus luchas, sobre todo la primera mitad del siglo XX, y a las cuales le debemos mucho, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas también de ellas. Pero es verdad que a partir de los años, desde los primeros encuentros de mujeres, en los años 80 empezaron a discutirse algunas cuestiones más puntuales, y después, como decía recién, ya a partir del 2015, post 2001, también, ojo, fue muy interesante toda la incorporación de las mujeres piqueteras, ¿no? Las mujeres de los barrios que también estaban raspando la olla para darle de comer a sus hijas, que fueron protagonistas también, ¿no? De lo que fue la Argentina y demás, y después, post 2015, lo que vos bien decías, como una nueva revolución que tiene que ver en realidad con una rebelión de todo el movimiento, con Ni Una Menos, 2014-2015, y luego con el aborto legal en 2018, que eso fue poner en la opinión pública la necesidad de que nuestros derechos sean escuchados, sean reconocidos, y si bien el aborto legal hacía más de 20 o 30 años que mujeres daban la lucha para que sea legal en la Argentina, el reconocimiento también social de que ese derecho debía asignarse más allá de las presiones que al día de hoy siguen existiendo de las iglesias y de los sectores antiderechos en todos los barrios, en todas las provincias, y que también sufrimos desde el colectivo de actrices argentinas muchísimo, ¿no? Amenazas, aprietes, presiones en los hospitales para que no se realicen al día de hoy los abortos, aunque es legal, entre un montón de otras peleas que son cotidianas y que de alguna manera con toda esta lucha nosotros pudimos visibilizar. Sí, estaba pensando en por tirar algunos nombres como Cecilia Grierson, que fue la primera médica enfermera argentina, Evita y Juana Zurduy, por ejemplo, que es una figura destacada, pero creo que se empezó a conocer, y yo me agarro de Juana Zurduy, como militar, también como personalidad fuerte, para decir, y si
que si rascamos un poquito la historia, atrás de cada gran hombre de la historia había una gran mujer, que bueno, que por suerte ahora se está reconociendo, ¿no? Hasta en eso, ¿no? No, totalmente. Bueno, hay mujeres que tuvieron que ver con la historia de nuestro país tal cual, desde la época de la independencia, muchísimas. Fueron invisibilizadas, no casualmente también. Digo, el hecho de que en la historia nos la cuenten con líderes y sin mujeres. Líderes hombres blancos, ¿no? Cuando, bueno, ahora este último 21 de mayo estuvo visibilizando el rol también de toda la comunidad afro que tuvo nuestro país, el rol de las mujeres también en la historia, el rol de los esclavos, de las clases oprimidas. Son todas, cómo te cuentan la historia, ¿no? ¿Qué perspectiva tienen para vos? Nosotros vivimos en un mundo, en un sistema que es claro que quiso acallar hasta el día de hoy esas voces también de mujeres luchadoras. Claro, exactamente, como vos decís, mayormente fueron esclavos los que pelearon por la patria, ¿no? Y se realza la figura de algunos hombres y líderes, ¿no? Ahora, totalmente. Yo pensaba en esa bronca, en ese odio que le tienen, no solamente a las mujeres, el otro día hablábamos también en el programa del transodio, del homo-odio diferente, ¿no? El odio contra la diversidad. El otro día también estaba viendo una fotografía de la época de la dictadura, cuando habían manifestaciones, el odio que tenía un militar hacia un joven que le pegaba, ¿no? A veces ese odio que aparece es hacia la diversidad y que lo seguimos viendo en cantidades de circunstancias. Hace poco Melania Güero, que también amiga de la radio, ya ha hablado en el programa y que maneja un centro cultural, creo que en Berazategui, ¿no? Por el lado del sur, también tuvo una casa en el centro cultural. Bueno, hay cantidades de ejemplos que existen a la orden del día, ¿no? Ahora de Tehuel también, que no se sabe, sospecha muchas cosas, pero todavía no se sabe. ¿Cómo podemos explicar ese odio? Y si a medida que va progresando esta sociedad, ¿te parece que se va terminando, que vamos avanzando? Mira, yo creo que es paradójico lo que está ocurriendo. Por un lado, las mujeres y diversidad, yo milito desde muy chica, digamos, en toda en la cuestión de género, y realmente un movimiento como el que vimos los últimos años yo no había vivido, y creo que muchísimas mujeres, ¿no?, luchadoras tampoco. Y digamos, por un lado hay un despertar de todo este movimiento que es muy agudo, que tiene que ver también con la situación actual del país. Incluso en pandemia hubo muchísimas denuncias de cómo aumentaron los casos de violencia doméstica producto del confinamiento, ¿no? Entonces es contradictorio porque por un lado las mujeres, post conferencia de prensa nuestra también de Telma, y que era un proceso que venía previamente y que se desencadenó después de nuestra denuncia, digo nuestra porque fue de Telma, pero fue también de todas nosotras, de las actrices, y creo que de la sociedad toda, ¿no? Y de alguna manera eso generó un despertar en poder arrancar, digamos, denunciar. Muchísimas mujeres que no se habían animado a denunciar, de hecho aumentó un 500% los casos de denuncia de la línea 144, bueno, un montón de estadísticas que se movieron desde eso, y sin embargo cada vez se mueren cada menos horas mujeres por situaciones de violencia y de femicidio. Entonces uno dice, uy, qué contradictorio, o sea, ¿cómo puede ser que las cifras, ¿no?, que incluso las cifras a las que se puede acceder todavía son muy informales, porque son hasta observatorios de organizaciones independientes, pero ni el propio Estado tiene estadísticas serias en relación a eso, porque muchas veces no son denuncias que se hacen como femicidios, sino que son denuncias que se hacen como suicidios, son casos que los toma la justicia como suicidios o como otras cuestiones, y sin embargo son casos claramente de femicidio por las denuncias que hacen las familias y demás. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que las mujeres estamos en un despertar, mujeres y diversidad, de poder organizarnos, empezar a luchar, generar redes, etcétera, y el Estado no reconoce ni la justicia eso, y está muy por detrás, ¿no? Como vos decías, bueno, desapariciones como las de Tehuel, con casos completamente misóginos. El propio caso de Telma, que es un caso paradigmático porque nosotros dimos una lucha enorme como organización. Ella dio una lucha muy valientemente contra digamos, el tipo que emitió abuso sexual, digamos, con ella, que la abusó, y todavía el tipo está libre en Brasil. Entonces hay una situación, digamos, contradictoria entre todo esto, y además las dificultades de una mujer cuando tiene que ir a denunciar, ¿no? La comisaría le da vuelta la cara, la comisaría de la mujer con las cuestiones de cuarentena están cerradas un montón de organismos. Es re complejo. ¿Cómo hace una mujer sin recursos, sin posibilidad económica para poder salir de ese hogar? ¿No? Eso es lo que donde tiene que entrar el Estado y darle laburo en blanco a esa mujer, recursos para poder denunciar, recursos psicológicos, legales. Es carísimo denunciar a un tipo que violenta a una mujer. Es una cosa que uno cuando se empieza a meter en esto, sí, no puede ser, ¿no? Tenemos todo en contra. Mucho camino por delante, ¿no? A eso me refiero. Sí.
Hace 4 meses que se aprobó la ley para el aborto legal y sin embargo existen todavía muchos obstáculos judiciales, hay provincias que lo impiden, hay problemas con la medicina privada, hay movimientos antiderechos, digamos, es como que, como vos decís, es todo el tiempo una cuesta arriba y me parece a mí que el proceso de transformación va encontrando cada vez la resistencia más pura, ¿no? Hay una protección al sistema, y no estamos hablando del sistema judicial, sino que todo el sistema capital, el sistema patriarcal. Sí, capitalista, patriarcal, ¿no? De Todo, abarca todo, ¿no? No, tal cual, tal cual. Bueno, es lo que vos decías, nosotras pudimos adquirir la ley, pudimos adquirir nuestro derecho no más básico a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Después del rechazo del 2018 lo logramos el año pasado con la lucha también, ¿no? Y algo no menor, que desde que el gobierno anunció que iba a llevar adelante un proyecto en marzo, esperamos 6, 8 meses, 10 meses, no sé cuánto esperamos hasta que el gobierno efectivamente en noviembre, digamos, lo llevó a votación del recinto. No fue sin lucha también que el año pasado se logró el aborto legal. Esto es algo que incluso lo reconocen las propias personas del gobierno, que dicen, bueno, obviamente esta lucha, digamos, es del movimiento de mujeres y diversidades, no es de nadie más. Y en ese punto todavía hoy estamos peleando en muchos lugares. Mira, la ILE es ley desde 1920 y pico. La ILE es la interrupción legal del embarazo, que son los casos de, por ejemplo, de violaciones o donde corre riesgo la salud de las personas gestantes. No se cumplen en muchísimas provincias. De hecho, cuántas niñas nos hemos enterado que fallecieron o que tuvieron que estar obligadas a maternar, a gestar, a tener un bebé, porque la propia iglesia está metida en los comités de ética de los hospitales muchas veces. Claro. Están metidos en la justicia, en los casos de adopción. Qué difícil que es adoptar para una mujer que quiere adoptar sola, por ejemplo. ¿Por qué las adopciones se las dan a las parejas heterosexuales de un varón y una mujer casados? Bueno, porque también hay metidos sectores regionarios ahí. O sea, hay todo un engranaje, como vos decías, que hace que se trabe permanentemente el acceso a los derechos y sobre todo a las mujeres más vulnerables de la población, que eso es lo que uno ve todos los días, ¿no? Y por supuesto de las obras sociales que no quieren dar los recursos necesarios para que podamos acceder a estos derechos. Así que bueno, eso es una pelea también vigente. De todas maneras, la ley, poder tener el aborto legal finalmente, no algo tan básico, la pudimos conquistar y bueno, eso no es menor. No es menor, por supuesto, no es menor, pero bueno, hay que seguir peleándola, porque hay demasiada resistencia y como recién mencionabas, hay demasiados intereses en juego. Estamos hablando de mucha plata que perderían, tanto a nivel privado como a nivel estatal. Hay una cantidad de un presupuesto, ¿no? Sí, pero vos fíjate que incluso ese presupuesto termina gastándose más por negligencia. Exacto. Que por otra cosa. Una de las cuestiones que se planteaban en el debate del aborto era que se gastaba más plata en las internaciones de mujeres que llegaban con mutilaciones por abortos clandestinos a las salas de los hospitales, más en este contexto COVID, de lo que se gastarían con un misoprostol, con un aborto a las 14 semanas, que es un procedimiento relativamente sencillo, exceptuando, digamos, mujeres que tengan alguna dificultad. Ahí está. Entonces ahí cabe la pregunta, disculpa que te interrumpa, de que el problema no es que no quieren que el Estado gaste, el problema es que quieren que el Estado gaste porque esa cantidad de dinero iría para alguien en particular. Claro, bueno, ahí está la cuestión también de todo lo que es el negocio históricamente de los abortos clandestinos, muchísimas clínicas privadas que hacían abortos clandestinos haciéndolos pasar por operaciones de útero, y que en realidad se sabe que eran maneras ni hablar de las clínicas, digamos, clandestinas, bueno, sin ningún tipo de responsabilidad sobre la población. De todas maneras también está el negocio de las farmacéuticas, ¿no? Que también hay que dar la pelea porque tengamos misoprostol gratuito, de que sea la droga específicamente idónea para eso, porque al día de hoy se sigue produciendo una droga que no es tan específica para cuestiones de aborto, se usa también para otras cosas, entonces tiene cuestiones secundarias. Bueno, la presión nacional de todo eso, todavía hay que dar varias peleas, pero bueno, con la ley ya en la mano es realmente otro lugar en donde estamos. Seguramente. Te invito a que hablemos en junio, dale, y seguimos. Sí, cuando quieras yo feliz. Muchas gracias, José. Y bueno, a seguir adelante y seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto. Un beso grande, sobre todo los